Taxi Gibraltar es una comedia de aventuras, digo yo, de tres desesperados que justamente por estar tan desesperados están dispuestos a hacer un viaje hasta Gibraltar, supuestamente para buscar oro, ¿no? Y bueno, eso es una comedia en la que, digamos, hay aventuras, hay emoción también, porque me interesaba que no solamente hubiera humor y demás, sino que te importe lo que le está pasando a esos personajes. Hay aventuras y hay el descubrimiento de un mundo bastante nuevo y particular, no tan retratado o no retratado en el cine, que es Gibraltar, ¿no? Con todo lo que implica. Es curioso porque la película la escribimos con Fernando Navarro hace 3 años, la rodamos hace 1 año y a mí me alegra que tanto el tema de Gibraltar y el Brexit, el tema de los taxis y Cabify, el tema de la peluquería y el alquiler, es decir, parece que son cosas que las escribimos la semana pasada, ¿no? Pero me parece que uno un poco como guionista o como cineasta tiene que estar con las antenas un poco paradas de las cosas antes de que estén en los periódicos, ¿no? Hay cosas que están ahí sucediendo y que si uno presta un poco de atención ya están sonando antes de estar en las portadas, ¿no? Entonces me alegro de que estén en la película, digamos, que en este momento. Hoy va a haber parte de la película que va a resonar de una manera que 3 años atrás hubiera pasado como parte de la historia, pero ella no es parte de la historia, es parte de la realidad, es algo que está pasando hoy, ¿no? A mí me interesa la mirada de la película y de estos 3 personajes moviéndose en ese mundo, ¿no? Digamos, me interesa estos tres desesperados, digamos, que con el drama que tienen con la peluquería, con el taxi, con salir de la cárcel, con escapar de un pueblo y buscar la libertad, están dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Entonces, todos esos elementos que forman parte de su realidad, de la realidad de la película y que también está formando parte de la realidad social, son los elementos que hacen que nos importen esos personajes, que sea una comedia en la cual no sea solamente hacer el chiste y esperar el otro chiste, sino preocuparte y querer saber más de esos personajes, ¿no? Sí, eso es lo bonito, que de repente revisionas una película incluso en blanco y negro y que ni de coña lo hacen pensando en qué pasará dentro de 60 años como ahora y de repente dices, che, que hay cosas que siguen vigentes, ¿no? Al final hay ciertas cosas que le pasan a los seres humanos que por mucho que estemos en una tecnología, cosas como el amor, el odio, la amistad... Es que la especie es la misma, ¿no? Claro, las grandes emociones siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, sí, puede pasar perfectamente que esta peli dentro de 20 años te la tomes por otro lado. Sí, en principio ya la premisa de hacer un viaje en busca de oro es esto del Dorado, ¿no? Lo que es algo que está desde la época del Dorado. Ya han estado ahí buscando oro, convencidos que había una ciudad de oro en el medio de la selva, ¿no? Ya ves. Bueno, la idea ya desde el guión, cuando la escribimos, era esa, ¿no? Es decir, eran unos personajes que cada vez se meten en una situación más loca y delirante para poder resolver sus problemas, ¿no? Y decir, y un poco como ir contando hasta dónde estás dispuesto a llegar, y cada vez más, y cada vez más. Y llega un momento que ya no puedes decidir, es decir, que estás ya perdiste tanto que estás entregado, ¿no? Y un poco de eso se trata también. Sí, son personajes muy activos y creo que tiene que ver también con esa desesperación, ¿no? La desesperación creo que es un gran motor a la aventura, ¿no? Es decir, uno cuando no tiene nada está dispuesto a darlo todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí, que son personajes que digo, León va a tener un hijo, su mundo está cambiando y demás, y está dispuesto a darlo todo para cambiar y para conseguir algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, tienen mucha acción, mucha actitud y mucho deseo de cambiar su vida, ¿no? Al principio te lo crees porque son 3 situaciones muy creíbles de personas desesperadas que nos podemos ver identificados cualquiera en España o en Argentina, pero es verdad que llega a un punto de delirio que tienes que saberlo medir muy bien, claro. Y sobre todo, bueno, que sea realista y sobre todo riguroso, ¿no? De cómo reaccionarían los dos ante... Y yo creo que sí, ¿no? Que se queda ahí como a las puertas de no ser creíble, pero yo creo que está en el límite perfecto. Yo creo que no hay que tener miedo de pasarse tampoco a veces, ¿no? Que si tú estás conectado con la verdad y estás diciendo... y te estás en la situación y diciendo lo que pasa, no, nunca va a quedar eso sobrepasado. Discutimos aquí. ¿Cómo? Sí, es que el verosímil, lo que importa es el verosímil. Me parece que cuando deja de perder sentido, pierde sentido cuando
cuando ya no hay verosímil. Que es otra manera también. Hay comedias que directamente parten de la premisa de nada de esto tiene que ser verosímil. Y es como un absurdo lo que está pasando. O una parodia de lo que fuere. Pero sí, o sea, yo lo leí en el guión y me pareció extremo, por ejemplo, la aparición del personaje de Sandra, cómo está. Y luego lo que encontraron Ingrid con el equipo de vestuario fue algo... Y sin embargo, cuando estábamos en la gasolinera, hacemos la escena y todo bien. Entraba todo como perfecto, ¿no? Sí. Es verdad que a veces esta pregunta tendrías que hacérsela a la realidad, porque muchas veces la realidad adelanta por la derecha a la ficción. O sea, el otro día leí una noticia que era un trapecista en mitad de la actuación le dio diarrea. Ay, no, pobrecito. Y llenó a 23 personas del público. O sea, y esto lo haces en una peli y dices, no, te pasaste, el guionista se ha pasado. No, es que... O sea, a veces la realidad, y nosotros cuando rodamos 8 apellidos catalanes pensábamos que estábamos haciendo una cosa hilarante y ¿qué pasó 2 años después? Que empezaron a pasar cosas que decías tú, pero ¿dónde está la peli? ¿Dónde está la realidad? ¿No? Entonces, en parte también te doy la razón porque es que la realidad es insuperable. Sí. O sea, lo superas con Star Wars o con cosas ya de ciencia ficción, pero si no... Sí, pero es cierto que ahora que está la posibilidad de que todo esté grabado, hay situaciones que uno las ve y dice, esto no puede ser cierto, ¿no? Para mí la comedia no tiene que surgir desde hacerse el gracioso, no hay que actuar la comedia, sino que la comedia son las situaciones en sí mismo. Es decir, lo importante era tener una actitud de verdad, inclusive en el absurdo, en el disparate. A mí como espectador me molesta mucho cuando veo que la comedia se exagera haciéndose comedia, ¿no? Entonces aquí lo que buscábamos era la verdad, continuamente, aunque la situación sea completamente delirante, ¿no? Pero siempre buscando la verdad. Y en ese sentido, como son buenos actores, todo el reparto son excelentes, fue muy fácil. Mi trabajo como director era simplemente... a veces ajustar el tono como hace un director de orquesta, ¿no? A veces si una trompeta toca un poco alta, bajarlo un poquito, nada más. Nosotros podemos contar algo porque hay conflicto. Si no hay conflicto no se puede contar nada. Y paradójicamente nuestro trabajo es todo el tiempo cómo resolvemos los conflictos que se generan cuando estamos trabajando conflictos narrativos, porque siempre hay conflicto. Que se va la luz, son momentos de... la primera película que hice estuve 4 horas... previas al atardecer, porque era la hora mágica. Era mi primera película, no sabían ni lo que era la hora mágica. Digo, ¿qué era la hora mágica? En Argentina, acá le llaman la otra hora bruja. Hora bruja. Bueno, 4 horas esperando la hora mágica. Y cuando era el momento de la hora mágica, era un carruaje, una película de época, justo el caballo levantó la cola y empezó a cagar. Y cagó la toma literalmente, o sea, la cagó literalmente. Y la hora mágica no sirvió. O sea, el momento perfecto no sirvió, porque después volvieron entre que sacaron todo ya era más azul, ya no era la hora mágica. Bueno. Sí que es verdad que por las circunstancias que tú dices, yo creo que el que también la ha podido pasar un poco peor es Alejo, porque creo que Alejo ama a los personajes, ama a los actores, nos ha cuidado muchísimo, y es verdad que en la secuencia en la que estamos en un coche él no podía estar con nosotros. Claro, se ocupaba de tener un walkie, y aún así desde fuera con el walkie intentaba estar siempre pendiente de nosotros, y yo sé que ahí Alejo lo pasaba mal porque no podía darnos un feedback de aquí. No, y era el momento donde estábamos construyendo vínculo en la película también, porque es el momento donde nosotros dos nos vamos encontrando y me acuerdo, y después los tres, es como uno de los momentos más íntimos de la película, o sea que no hay tanto evento por fuera de lo que está pasando. Paradójicamente el director no podía estar ahí con nosotros, ¿no? Físicamente. Él ahí sí lo pasaba mal porque... estaba lejos, ¿no? Era como, la sensación era como... Alejo. Lo que es el transcurso de la película y en el rodaje la idea era eso, como ir buscando cada vez más el deseo y un poco el recorrido que hacen los personajes de Dani Rovira y Joaquín Furriel, que un poco se van cruzando, ¿no? Parece que al principio el convencido es Joaquín, y poco a poco Dani no tiene más opción que ser el que literalmente tire del carro, ¿no? Un poco esta quijotización del Sancho, ¿no? Así que bueno, la verdad que estoy muy contento con cómo lo han hecho ellos tres y todo el reparto también. Durante toda la pelea tiene un humor excepcional, ha estado siempre de muy buen rollo, súper contento, y eso también yo creo que nos lo contagiaba a nosotros. Y cualquier impedimento que hubiera, viéndolo a Alejo tan contento, era como, vale, pues no, ¿para qué nos vamos a enfadar por nada? Si el tío está contento. Sí, si el tío está contento, nosotros callaos.